¿Qué se entiende por penitenciarismo? Hablemos de derecho penitenciario. Hablaremos también del régimen penitenciario, características y tipos, y estableceremos diferencias con el sistema penitenciario, el penitenciarismo. Como conjunto de normas jurídicas imperoatributivas regula por el pacto social, que delimita las competencias del poder público respecto a la sanción privativa de libertad, para la que se contemplan los fines de la mejor forma, garantizando la realización del sistema de justicia. Digamos que por penitenciarismo podemos decir que existe una cadena consecuencial de cosas. Digamos, primero, el derecho penal, que contempla los delitos y las penas. En segundo lugar, el derecho penitenciario, que son las reglas de acogida que son producidas por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir digamos, la sentencia propiamente dicha. Y el penitenciarismo, que digamos que se pudieran, conjunto con un autor que se llama Eugenio Cuello Calón, de 1958, el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y las modalidades de seguridad. Digamos que el penitenciarismo es algo más que el derecho penitenciario. Si bien están vinculados, son muy diferentes. Uno estudia los problemas y, de hecho, es continente no solo lo jurídico o las normas que derivan de la ejecución de las penas privativas de libertad, verbis gracia, la custodia protectora. Digamos que se pudiera hablar en un sentido estricto sensus, o lato sensus. Digamos que el derecho penitenciario tiene dos perspectivas o dos conceptos básicos. En el sentido lato, es el conjunto de pautas que se ocupa de la organización de las prisiones en cuanto a su arquitectura, leyes, tratamiento personal, trabajo, visitas íntimas y de familia, cómputos, reducción de penas, salidas definitivas o transitorias, tipos de regímenes internos aplicados dentro de las instituciones penitenciarias y derechos humanos aplicados a la vida penitenciaria. La asistencia postpenitenciaria, en otro sentido más restringido, sentido stricto sensus, es una disciplina científica enmarcada dentro de un conjunto de doctrinas y dogmas y principios sobre la pena privativa de libertad, sus sistemas, resultados de su aplicación. Se nutre incluso de las opiniones de doctrinarios. Puedo citar algunos, como el profesor Carlos Lucas, de Francia, el régimen penitenciario en Europa y en los Estados Unidos, donde se plantea la individualización de la pena y tratamiento progresivo. Posteriormente se afianza la idea de ciencias penitenciarias en el Cuarto Congreso Penitenciario de San Petersburgo de 1900. En algunos países como Brasil comenzó el estudio de los programas penitenciarios alrededor del año 1940, adhiriéndose pues a los programas de procesal penal y de derecho penal, hasta que se enseñó como materia autónoma en la Universidad Federal de Goiás, en la Facultad de Derecho, en el año 1963. Los países tienen cátedra de derecho penitenciario, son países como España, Venezuela, que incluyen esa asignatura como una materia fundamental en la universidad. También se forma
al personal como profesional de forma separada a la penología. En la carrera penitenciaria, en cuanto a la penología, abarca el derecho en ejecución penal. La penología es el estudio científico y crítico solo de las penas y las medidas de seguridad. No forma parte de la criminología, la cual dirige la investigación etiológica, las causas del delito, la forma de aparición como fenómeno social y natural. Para Cuello Calón, de 1958, entre tanto, la penología es el estudio de los medios de represión y prevención directa del delito y método de actuación postpenitenciaria, los sustitutivos a la pena privativa de libertad, la penología, y el penitenciarismo en su aforismo Ciencias Penitenciarias son campos íntegramente distintos, pero complementarios entre sí. Son complementarios entre sí en el sistema de justicia. La penología comete el estudio de las penas o sanciones, en este caso los delitos y sus penas del Código Penal, y su fin incluso, digamos, las ciencias penitenciarias, su aplicación concreta solo sobre la pena privativa de libertad. El derecho penitenciario, su aplicación concreta solo sobre la pena privativa de libertad y su ejecución, la libertad específicamente. Tanto corresponde sobre la ejecución de la pena privativa de libertad específicamente, por tanto corresponde a los penitenciaristas estudiar el derecho de ejecución penal, la penología, el derecho penitenciario. La ciencia penitenciaria, por cuanto su estudio divide en diferentes entre el derecho penal y el derecho penitenciario. Como lo mencionamos anteriormente, entre las principales diferencias, la primordial está en los enunciados básicos de las fuentes. El derecho penal, la ley, más favorable al procesado, digamos el principio indubio pro reo. En el derecho penitenciario es la ley más idónea. En cuanto a la interpretación analógica, es rechazada por el primero y se practica en algunos casos el segundo. El principio de legalidad se aplica en ambos casos por estar inmerso en el derecho público como particularidades diferentes. No se debe confundir el presupuesto jurídico de la ejecución con la ejecución misma, ya que uno, es una manera de entenderlo y separarlo, uno comprende los delitos y sus penas, otro comprende la sentencia y otro la ejecución de la sentencia. Donde el primero es el derecho penal, es la norma rectora. El derecho penitenciario tiene un ámbito limitado y una compleja aplicación a través de ciencias penitenciarias, que se desarrollan por el Poder Ejecutivo idóneamente. El Poder Ejecutivo es, digamos, quien asume la responsabilidad de los administrados como consecuencia de la consecución de un delito. De esta situación deriva que el Estado pues garantice el cumplimiento de la pena y a través de sus órganos, como el Ministerio Penitenciario. Siendo que el derecho penal se desarrolla bajo la administración y rectoría del Poder Judicial con normas y caracteres adjetivos o procesales, donde solo se considera al penitenciarista como auxiliar de la justicia. Las fuentes del derecho penitenciario, el término de fuentes como tal, vienen a ser divididas históricas y formales. Las primeras son documentos que se expresan en convenios y tratados sobre el tratamiento de los reclusos y sus derechos. Las fuentes formales son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la analogía. Los regímenes interiores dentro del penal, un sistema penitenciario, se entiende como régimen penitenciario, la cadena de actividades impuesta por el Estado y desarrolladas por el penado, que guía su actividad de forma evolutiva, diaria, dentro de una unidad penitenciaria, consona con su tratamiento penitenciario individualizado, que siempre será educativo, salvo en el caso de, vamos a la parte histórica, los regímenes acreditados como el celular o pensilvánico, el ABUR
NIACO, mejor conocido como el régimen del silencio, el Silent Systems, SS por sus siglas en inglés, el OLD, el aperto, sistema abierto, el de prisión abierta, el progresivo de Cloton, y digamos que el régimen de libertad o sistemas de cumplimiento de pena en medio abierto. El régimen de seguridad o el régimen celular, todos comienzan, digamos, su raíz histórica en América está en el Pensilvánico, en Estados Unidos de Norteamérica. Se debe fundamentalmente a William Birch, fundador de una colonia en Pensilvania, por lo que el sistema se le denomina Pensilvánico o Filadelfia, a saber, surgido de Philadelphia Society of Retrieving Distressed Prisoners, PETS. Había estado preso por principios religiosos en cárceles lamentables, y de allí sus ideas reformistas atentadas por lo que había visto en los establecimientos holandeses. Era jefe de una secta religiosa protestante denominada cuáqueros. Eran muy severos en sus costumbres y contrarios a todo acto de violencia. Por su extrema religiosidad, implantó un sistema de aislamiento permanente en la celda, en donde se obligan al delincuente a leer la Sagrada Escritura y libros religiosos. De esta forma, entenderían que habían implantado un sistema de aislamiento permanente con el propósito de que de esta forma llegasen a entender que había un propósito de reconciliación con Dios y la sociedad. Por su repudio a la violencia, limitaron la pena capital a los delitos de homicidio y sustituyeron las penas corporales y mutilantes, digamos, el azote, el amputamiento de miembros, por penas privativas de libertad, los trabajos forzados, entre otras. El prisionero no sería explotado económicamente para redimir por el remordimiento y la expiación. La prisión se construye entre 1790 y 1792. El patio de la calle Walnut inicia en la Sociedad de Filadelfia la primera organización norteamericana para la reforma del sistema penal. Contó con el apoyo del doctor Benjamin Rush, reformador social, propulsor de la penología, y estaba integrada por William Bradford y Benjamin Franklin, de notable influencia en la independencia norteamericana de la época. Von Henge observa que en la prisión vivían hasta fines del siglo XVIII en la misma habitación de 20 a 30 internos. No había separación alguna entre ellos, ni por edades ni por sexo. Le faltaban ropas a los procesados. En algunos casos estas se cambiaban por ron. El alcohol circulaba libremente y el abuso parecía favorecer las prácticas homosexuales. Las mujeres de la calle se hacían detener para mantener relaciones sexuales con los reclusos durante la noche. Los presos violentos obligaban a los internos a cantar canciones obscenas, extorsionaban a los recién llegados y los que se resistían eran gravemente maltratados. Contra ese estado de cosas es que reacciona violentamente la mencionada sociedad, la cual tiene correspondencia con el propio John Howard, quien solicita la abstención de las bebidas alcohólicas y el trabajo forzado en un régimen basado en aislamiento. Esto fue establecido por la Gran Ley de 1682 y sometido a la Asamblea Colonia de Pensilvania en 1789. Se describía que las celdas contaban con una pequeña ventanilla que situada en la parte superior y fuera de su alcance de los presos, la cual estaba protegida por doble reja de hierro de tal forma que a pesar de todos los esfuerzos no pudieran salir, pero también teniendo en contra el espeso muro. No se les permitía el uso de bancos, mesas, camas u otros muebles. Las celdas se hallaban empañetadas de barro y yeso y se blanqueaban de cal 2 veces al año. En invierno las estufas se colocaban en los pasadizos, de allí recibirían los convictos el grado de calor necesario. No había ningún tipo de comunicación entre los internos, por lo que la espesura de los muros tan gruesos
por lo que impedía escuchar con claridad las voces. Una sola vez por día se les daba comida. De esa forma se pensaba ayudar a los individuos sometidos a la prisión, a la meditación, a la penitencia, con claro sentido religioso. El aislamiento era tan extremo que en la capilla los presos estaban ubicados en reducidas celdas, como cubículos con vista únicamente al altar. Asimismo, con los fines de la enseñanza, que se colocaban las especies de cajas superpuestas donde el profesor o religioso podía observarlos sin que ellos se comunicaran entre sí. Otro principio del sistema era que el trabajo en la propia celda, pero sorpresivamente se entendió que el mismo era contrario a esa idea de recogimiento. De esta forma se conducía a una forma brutal. Se reconocía que había una brutalidad y una ociosidad. Solo podían dar un breve paseo en silencio. Había ausencia de contactos exteriores. Los únicos que podían visitar a los internos eran el director, el maestro y el capellán. Los miembros de la sociedad filadélfica, para algunos autores, la comida y la higiene eran buenas. Se señalaban entre las bondades de este sistema. Este hecho se les permitiría mantener una buena disciplina, y aunque en los casos de infracciones se castigaba con una excesiva severidad, por lo que este tipo de prisión resultó ineficiente y para el año 1829 fue clausurada. Semblanza histórica de los procesos de penitenciarismo en América. Más adelante, para 1842, el célebre escritor inglés Charles Dickens, el cual prohibía escuchar, hablar con los hijos, se veía en el rostro con el cual tampoco existía ninguna relación de comunicación verbal, todo era visual y de señas, por lo que de esta forma la prisión, podemos repetir, que dio marcos en pos de señalar a los individuos que estaban enterrados en vida. Podemos repetir lo que dijo en señalar a los individuos que estaban enterrados en vida. Había sido mejor que los hubieran colgado antes que ponerlos en este estado y devolverlos luego así a un mundo que ya no tienen nada en común. En la prisión de La Haya, cuando los internos debían salir fuera de sus celdas, alguien penetraba las mismas. Los presos debían cubrirse la cabeza con antifaz blanco, para lo que los holandeses llaman masker, los franceses corbis, que solo tenían 2 agujeros para los ojos. Lo mismo sucedía con los presos ingleses, que debían llevar una careta en sus paseos. Otras características del sistema celular consistían en tener 23 horas de encierro, tanto niños de corta edad como adultos sometidos al mismo régimen, una alimentación contraria a la salud, asistencia médica espiritual insuficiente, como los trabajos improductivos. Todo esto sucedía en la Inglaterra de aquellos años, donde estuvo detenido Oscar Wilde, quien nació a los lectores de Daily Chronics en sus cartas sobre el caso del vigilante Martin, como él mismo fue destituido por haber dado unos bizcochos a un niño preso que no toleraba la comida que se le daba dentro de estas prisiones. A la prisión antes señalada llegaron las visitas de importantes personas de todo el mundo, como los franceses Gustave Dumont, Alexis Tocqueville, el inglés William Crawford y el alemán Heinrich Willius. Les hicieron conocer que el absoluto aislamiento era roto con las visitas del gobernador del estado, diputados, jueces, alcaldes y miembros de la sociedad, que podían dedicar 4 horas y media a cada penado para su ayuda de tipo religiosa. Dicho sistema tuvo gran difusión en Europa, el cual propició que estas ideas pasaran a países como Alemania, Inglaterra, Bélgica y países escandinavos, que creyeron haber hallado un sistema que llegaría a curar a todos los problemas. Inglaterra adoptó el sistema celular en 1835, Suecia en 1840, Francia en 1842,
Bélgica y Holanda, 1851. En la cárcel de Madrid, sin implantarse por el alto costo y la aflicción que significaba para los meridionales acostumbrados a la vida al aire libre en forma paradojal, mientras que se adoptaban en la vieja Europa. Se abandonaba en América del Norte la explicación que encuentra el rechazo europeo al movimiento reformista con carácter represivo externo a la prisión y a los países que actualmente encontramos legislaciones que lo aceptan por hacer más eficaces los castigos y los reglamentos en delincuentes enfermos psicópatas de extrema peligrosidad para el cumplimiento de penas cortas o de cortas duraciones. Más adelante, la analogía histórica nos va llevando a través del tiempo, digamos que 1871, previo el aplicar el mencionado sistema, las críticas del régimen celular habían sido abrumadoras, se sintetizan en las siguientes: no mejora ni hace al delincuente socialmente apto, sino que lo embrutece moralmente, lo postra físicamente, lo agota intelectualmente, lo hace incubar un odio profundo a la sociedad y no lo educa tampoco en el trabajo ni en un sistema feroz inhumano sin ser útil. Produce una acción nefasta contra la salud física y mental. La falta de movimiento predispone a enfermedades, locuras y psicosis de prisión. No constituye ningún éxito dicha prisión, ya que 8 presos retenidos permanentemente en prisión celular, con excepción de 2, salieron después de 2 años muertos, locos o indultados. Lombroso agregó que ellas se debía a un aumento de suicidios y enfermedades mentales. Spencer les atribuye el producir la locura y la imbecilidad. Bauman le atribuye las enfermedades como la tuberculosis, trastornos cerebrales, suicidio, y Beckham también lo acusa de producir locura, desesperación y una estúpida apatía en el detenido. Las mismas consecuencias de la salud mental fueron indicadas por los doctores Pariset y Esquivel. Un gran escritor ruso, Dostoyevsky, dijo: quita al criminal toda fuerza y energía, enerva su alma, debilitándola, espantándola, y presenta por último una momia disecada y media loca como un modelo de arrepentimiento y enmienda. Esto significa que obviamente no daba ningún resultado, ni cultural ni de ninguna manera, esa situación de los que estaban siendo objeto de cumplir una pena. Por último, el penado se debilita en su sentido social, ya que no prepara para la posterior libertad. Aristóteles señaló que para vivir solo se necesita ser un dios o una bestia. Hay quienes han afirmado que el aislamiento puede ser un cambio de perfección para un espíritu superior, pero no para el delincuente, quien generalmente produce embotamiento y perturbación mental, crea desigualdades entre quienes están acostumbrados al aire libre y quienes no lo están, como las personas como el norte europeo, que por la dureza del clima están más recluidas en sus casas que otras de distintas características, ¿no?, de acuerdo a su ubicación geográfica. Sobre el tema del sistema celular y la aberración, digamos que es un régimen muy costoso, por lo que la cárcel no tenía en muchos países no tenían la disposición económica para acometer ese tipo de sistema. Digamos que había como consecuencia del hacinamiento nefastas como la promiscuidad, la ausencia de calificación de enfermedades, en un sistema tan o más brutal que el anterior por la multiplicación de consecuencias nefastas. Lo que faltó y no había penetrado en la cabeza de los ideólogos de este sistema fue la idea del mejoramiento social. A pesar de que solo encierro y el remordimiento no es la vuelta al medio social, el régimen Abu Ni'mat se impuso en la cárcel de Hamburg de 1820, el estado de Nueva York, después de la de Sing Sing
se introdujo un trabajo diurno, teniendo como común denominador el no hablar, así como un aislamiento nocturno que es llamado también el régimen del silencio, aunque durante el día hay una relativa comunicación con el jefe, lectura sin comentarios durante la comida y el resto mutismo y aislamiento. Se construyó con la mano de obra de los penados y en 28 celdas cada una podía recibir 2 reclusos. Esto no dio resultados. El director William Brittain resolvió que la separación absoluta, haciendo constituir 80 celdas más, pero no tuvieron resultados, ya que 5 penados murieron en el plazo de un año y otros se volvieron locos furiosos. El silencio en muchas de las ocasiones idiotizaba a la gente. Según algunos médicos, resultaba peligroso para los pulmones. Asimismo, este sistema fue implantado en la cárcel de Baltimore, Estados Unidos, luego que casi todos los Estados Unidos en ese país y en Europa, Cerdeña, Suiza, Alemania e Inglaterra, el sistema de Ambol se creó a raíz de las experiencias nefastas del celular. Digamos que los internos y sus trabajos como internos significaban diferencias al pensilvánico, al filadélfico, esto a raíz del tiempo, pues hablamos de 1600, 1700, 1800, hasta 1827, digamos que había una gran cantera y se extraían materiales de construcción para los edificios circundantes, y esto también con actividades dedicadas a la herrería, a raíz de que los precios eran sensiblemente inferiores al del mercado. Por ejemplo, el mármol para un museo que en la prisión costaba $500, en el exterior su precio era de 7.000 u 8.000. Es por eso que hubo fuertes críticos a los competidores, llegando al punto de que se suscribió una petición con 20.000 firmas para impedir el trabajo realizado en esa prisión. Como podemos apreciar, la productividad económica del establecimiento fue enemigo de su supervisión. Su director White señaló: la productividad económica de un establecimiento que fue su enemigo. Tuvieron un superávit de $11.773. El mutismo era tal que una ley estableció que los presos estaban obligados a guardar inquebrantable silencio y no deben conversar entre sí bajo ningún pretexto, palabra alguna. No debe comunicarse por escrito, no deben mirarse unos a otros, guiñarse los ojos, sonreír o gesticular. No está permitido ni cantar, ni bailar, ni silbar, absolutamente nada. Es el cumplimiento de una pena, y esto eran las reglas de funcionamiento. Aún en otros establecimientos, como el famoso de San Quintín, donde se dice: no vayas nunca deprisa, tienes mucho tiempo. El hombre del rifle en la torre de vigilancia pudiera interpretar mal un movimiento rápido, y en otras prisiones todavía hoy está prohibido leer en voz alta. Otra característica del sistema fue la disciplina, las infracciones, los reglamentos y las sancionados con castigos corporales, como azotes, digamos, el gato de las 9 colas. A veces se penaban todo el grupo donde se había producido una falta y se salvaban ni de los locos, ni de los que parecían ataques. Se le impedía tener contacto con el exterior ni recibir ni siquiera la visita de sus familiares. La enseñanza era muy elemental y consistía en aprender escritura, lectura y nociones de aritmética, privándoles de conocer oficios nuevos. El extremado rigor del aislamiento hace pensar que ahí nació el lenguaje sobreentendido que tienen todos los reclusos del mundo. Como no podían comunicarse entre sí, lo hacían por medio de golpes en paredes y tuberías, señales como de sordomudos y de régimen abuníaco, que tuvo influencia en algunos países de América Latina. Nació en la ley del 17 de octubre de 1936 y en Venezuela la creación del doctor Tulio Chozone, sistema abierto. El sistema de clasificación o belga fue considerado el
desideratum, porque incluyó la individualización del tratamiento, clasificándolo a los internos conforme a su grado de peligrosidad, y separó el establecimiento en diversos diferentes pabellones, digamos, también clasificados por obediencia a tiempo de duración de la pena, larga o corta. En el primer caso el trabajo era intensivo, y en el segundo no se creía que el laboratorio de experimentación psiquiátrica anexo a los prisioneros, como se estableció de algunas legislaciones penitenciarias latinoamericanas. En el caso argentino se suprime la celda y se moderniza los uniformes del presidiario. Ahí ya estamos hablando del famoso uniforme a rayas. En algunas legislaciones penitenciarias latinoamericanas, el régimen abierto, el al aperto, como su nombre lo indica, al aire libre, rompe con el esquema clásico de la prisión cerrada. Aparece en Europa a finales del siglo pasado y se incorpora paulatinamente a todas las legislaciones de aquel continente. América del Sur se basa fundamentalmente en el trabajo agrícola y en otros servicios públicos. Por ello, en los países numerosos, los campesinos recluidos tuvieron una acogida singular. Tiene ventajas económicas y en la salud. Los presos, por brindarles trabajos al aire libre en tareas simples que no requieren especialización, el trabajo en obras de servicios públicos trae reminiscencia en la explotación al que se sometió a los presos, y si bien se le modificaría el ropaje, sigue siendo una pena aplicada al espíritu retributivo de la venganza, el régimen preliberal. Lo mismo no es estrictamente un sistema, sino una etapa del progresivo que se ensayó en Argentina y en otros países de América del Sur para romper el automatismo y de levantarse, asearse, trabajar, dormir, comer a la misma hora, defendido por Alfredo Molinari en el 12º Congreso Penal Penitenciario Internacional de La Haya en 1950. Está basado en un tratamiento especial para los internos próximos a recuperar su libertad, evitando una brusca entrada en la sociedad. No se necesitaba un establecimiento especial, sino solo un pabellón que se inició con delincuentes primarios porque se trataba de un ensayo. El preso tenía la libertad de salir durante el día, comía en mesas comunes y disfrutaba de salas de lectura, entretenimiento, y sus resultados fueron excelentes. De esta etapa, preliberación, se pretende acercar al interno a la sociedad de una forma progresiva. Para que esto logre de forma científica, lo que se debe controlar es la acción del Consejo Técnico Interdisciplinario, que aconsejaría la selección de las personas que pueden obtener estos beneficios. En el caso México, la Ley de Normas Mínimas Mexicanas, artículo 8, establece formas en que se debe seguir para que el régimen preliberación son las siguientes: la información y orientación especial y discusión con el interno y los familiares de los aspectos personales prácticos de su vida en libertad, métodos individuales y colectivos de terapias tendientes a reafirmar la solidaridad del hombre con sus semejantes y fortalecer la conciencia de permanencia y propio al núcleo social. Las concesiones mayores libertades dentro del propio establecimiento, permiso de salida de fin de semana, concesiones de mayores libertades, va en manera progresiva, el traslado de instituciones del tipo abierta a otras alternativas, basados en aspectos humanistas y científicos, para lograr una más efectiva readaptación. Por una parte se pretende darle mayor confianza y por otra rompiendo el abismo que existe entre la cárcel y el mundo exterior. De esta forma lo prepara para que participe más efectivamente de, digamos, que el sistema social al cual pertenecía antes de ser privado de su libertad. Este régimen de prelibertad corresponde a la última etapa del sistema progresivo. Digamos que en la prisión abierta, no todos los sentenciados deben de estar en prisiones de máxima seguridad. Es por ello que se han venido imponiendo instituciones abiertas o semiabiertas. Claro está, en algunos ni siquiera deberían de estar en prisión, pero todos estos modos existe la necesidad de irlos acercando a la sociedad. Significa encierro. Es el régimen más novedoso con excelentes resultados el que constituye de que sin cerrojos, ni rejas, ni medios de contención, solo con los muros sólidos,
altos y las torres de vigilancia con personal de custodia armado, el individuo se encuentra más retenido por factores psicológicos que por constreñimiento físico. Lo fundamental de este sistema es la rehabilitación, el autogobierno, el acercamiento del medio social, así como bajo su bajo costo. Por lo general son autosuficientes, permiten que la sociedad recupere la confianza en el sujeto que cometió el delito por los resultados que arroja dicho sistema, la forma en que el mismo sujeto va evolucionando, las experiencias observadas por Newman en Argentina y otro penitenciarista en Suecia han generado un pico en la provincia de La Pampa, Argentina, que era un ex hospital donde los internos salen a trabajar para volver durante la noche. También la de Campo de los Andes en la provincia de Mendoza, donde los internos conviven con sus familias, como en las prisiones brasileñas. Se ha definido la prisión abierta como un pequeño mundo activo, un centro donde la bondad, la tolerancia, la comprensión y la serena severidad, el freno amistoso y la enseñanza ágil y el trabajo proficuo al consejo del inteligente son más eficaces de sustituir el añejo concepto de castigo por la readaptación social y los hombres que han delinquido y están conformados por una filosofía punitiva, esencialmente preventiva y resocializadora. Digamos que para continuar con las prisiones abiertas, los antecedentes se encuentran en las colonias para vagabundos de Alemania de 1880, los cantones suizos como el agrícola de Wissmith de 1895 y los destacamentos penales de los años 40, aunque tenía otro fin como el de construir carreteras. Diversas empresas para desmasificar las prisiones. Fueron aprobadas recomendaciones en el 12º Congreso de La Haya de 1950, el primer Congreso de Naciones Unidas de Ginebra de 1955. En el evento internacionales de criminología, como en las jornadas realizadas en Mendoza, Argentina en el año 1969, se sugiere a los países que aún no posean establecimientos penales abiertos busquen la forma de introducir los mismos como uno de los tipos institucionales diferenciados que la administración penitenciaria debería contar para la adecuada ejecución de la pena, y la prisión abierta había sido ponderada por Kimberg en el segundo Congreso Internacional de Criminología celebrado en París. El sistema y los regímenes penitenciarios del siglo XIX, el siglo de la cárcel, es frecuente confundir el término sistema con régimen, pero ambos son ontológica y axiológicamente diferentes. El sistema penitenciario es el conjunto o red de regímenes integrados en un circuito cerrado de un Estado en torno a una política penitenciaria que garantizará el cumplimiento de los fines de la pena o la sanción jurídica dentro de otro sistema penal superior. Los sistemas penitenciarios están basados en un conjunto de principios orgánicos sobre los problemas que dieron origen a las reformas carcelarias y surgen como una reacción natural y lógica contra el estado de hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación y trabajo y rehabilitación de los internos. De allí la importancia de las ideas de John Howard, Beccaria, Manuel Montesino, Ploughton, etc., de una necesaria planificación para terminar con el caos descrito en alguna de las obras de los autores mencionados, dando origen a regímenes interiores con características particulares. En el año 1776, tras la Declaración de Independencia, muchas ideas comenzaron su desarrollo en las nuevas colonias de América del Norte. Luego son trasladadas al viejo continente, donde se perfeccionaron más sin especializándose como regímenes adecuados para la realidad poblacional, para después tratar de implantarse en otros países del mundo. Debemos concluir que los sistemas penitenciarios como tales, digamos que tienen unas características que han sido enunciadas y han sido también enunciadas las diferencias con el sistema penitenciario, y se puede decir que se entiende por el penitenciarismo todo esto que ha sido narrado por este servidor. Ha sido un gusto. Hasta luego.